No sé cómo empezar, ni cómo explicar lo que me está sucediendo. Solo sé que debo de contarlo rápido, antes de que la poca humanidad que me queda desaparezca. Dejo esta declaración para ti que me has encontrado y liberado de mi mal. Gracias. Es lo primero que quiero decirte. Gracias y perdón si es que te he dañado en el proceso. De verdad, espero no haberte hecho daño. Espero no volverte parte de esta condición, de esta terrible maldición que a mí comienza a devorarme desde mi interior. También disculpa la letra, me cuesta escribir. Mis manos se están poniendo rígidas, mis nervios están muriendo y en consecuencia, algunos de mis dedos han perdido toda su movilidad. Los que alguna vez me permitieron escribir grandiosas novelas, hoy apenas pueden escribir esta carta. No deseo ser el inicio de una pandemia, pero si es así, dejo el antecedente de donde comenzó todo para que la humanidad pueda defenderse. Mi nombre es Esir Rosan. Soy escritora y hasta hace unos días trabajé para El Troll en la Luna, la revista mensual más famosa cuya temática central es todo lo relacionado a lo paranormal. Compartía un pequeño departamento con mi esposo, el doctor Javier Gatzen, hasta el día que tuve que matarlo. Me convertí en la asesina de mi esposo, pero tuve que hacerlo. Él se había convertido en un ser que ya no era más mi amado. Se convirtió en lo mismo que hoy me estoy convirtiendo, y sé que él es el culpable de esta desgracia. Javier era un reconocido psiquiatra y químico. Sus avances médicos lo llevaron a ganar un premio internacional al descubrir un antidepresivo y antipsicótico natural, con muy pocos efectos secundarios, y por el contrario, excelentes resultados en sus pacientes. Yo fui la primera voluntaria en probar su nuevo fármaco, puesto que, antes de ser su esposa, fui su paciente. Sí, Javier era 17 años mayor que yo, y fue mi psiquiatra desde los 14 hasta los 22 años, cuando nuestra relación evolucionó de ser médico-paciente a dos amigos que sentían una fuerte conexión y atracción mutua. Al verse las implicaciones éticas de por medio, decidió canalizarme a otro doctor, un amigo y colega suyo, también muy reconocido por ser pionero en una nueva terapia para tratar a los pacientes con fuertes síntomas de estrés postraumático, el doctor Jonas Carvajal. Él le propuso a mi esposo someterme a su nueva terapia y a la vez que dejara de tomar medicamentos de cualquier índole. Aunque Javier no estuvo del todo de acuerdo, tuvo que aceptar, ya que era suficiente ser señalado por haberse enamorado y casado con una de sus pacientes, que además casi le doblaba la edad. Así que comencé terapia con el doctor Carvajal y dejé de tajo todos los medicamentos, los cuales eran, en su mayoría, creación química de mi esposo. No pudo evitar sentir un poco de temor a los efectos que la abstinencia podría provocar en mí, pero eran medicamentos de origen natural. Eso debería de bastar. Carvajal, a diferencia de Javier, estaba seguro que la razón por la cual aún no superaba mi ansiedad y mis ataques de pánico recurrentes era porque no estaba enfrentando el trauma que los desencadenaba, y que la terapia de evasión que intentó mi esposo en su momento solo acrecentó el trauma en lugar de curarlo. La terapia de Carvajal consistía en un tipo de hipnosis donde te llevaba al momento exacto que generó el trauma y ahí mismo enfrentarlo. Javier odió la idea de regresarme al momento exacto. Él temía que esa exposición me llevara a un estado psicótico o algo semejante, así que, mientras yo estaba en terapia con su amigo, él se dedicó a desarrollar una nueva droga para controlarme el día que yo perdiera la cabeza. Estuve furiosa con él durante semanas. Tan poca fe tenía en su colega y, sobre todo, él me creía una desquiciada. Con el tiempo, el coraje se me pasó, pero la ofensa estaba hecha. Desde ese momento, supe que algo comenzó a cambiar entre nosotros. No fue hasta la cuarta sesión con el doctor Carvajal que empecé con su terapia nueva y especial, cuando ya había estudiado a fondo la razón de mis terrores nocturnos, ataques de pánico y las crisis maníaco-depresivas repentinas. De hecho, al estudiar mi historia, se sorprendió que a la par a mi miedo y trastornos obsesivos, fuera escritora principalmente de terror y fenómenos sin explicación. Me dijo que generé una extraña obsesión por lo mórbido y que eso solo reforzaba mi trauma. Javier ya había diagnosticado lo mismo, y desde que fui su paciente hasta ser solo su esposa,
Me prohibía y exigía que dejara de ver, leer e investigar todo lo que estuviera relacionado con zombies, extraterrestres, fantasmas y posesiones satánicas. Cabe mencionar que nunca le hice caso, pues no solo me apasionaba lo paranormal, también era mi sustento diario y debía por lo mismo estar al tanto de todo misterio que apareciera en el mundo. Cuando Carvajal fue consciente de que no dejaría de lado mi trabajo, procedió entonces a someterme a su terapia. Estaba aterrada por enfrentarme de nuevo a aquello que desarrolló todo, y aunque estaba renuente al principio, me dije que ya había sido suficiente tiempo siendo su víctima. Él ya había consumido la mitad de mi vida, y no deseaba pasar por más años siendo su presa. Verás, cuando tenía solo 8 años, vivía con mis padres y mi abuela paterna a las orillas de una ciudad pequeña, cuyo nombre no quiero recordar, pues desde que viví esto nos mudamos y jamás quise regresar, ni siquiera pensar en ello como superviviente. En fin, vivíamos en un barrio de clase media baja, pues mis padres tuvieron que casar siendo muy jóvenes debido a que yo venía en camino, así que ninguno terminó el bachillerato y tuvieron que dedicarse a mí y a trabajar por mí. Fui una niña solitaria. Mi abuela apenas si podía atenderme en lo básico, así que aprendí a encargarme de mí misma. Me pasaba toda la tarde jugando con mi vecino Nicolás, de 9 años. Su padre era desempleado y pasaba la mayor parte del día ebrio, mientras su mamá era quien trabajaba y casi nunca estaba en casa, así que él y yo prácticamente estábamos creciendo solos y juntos. Nico y yo nos la vivíamos en la calle. Le teníamos miedo a su padre y a mi abuela no le gustaba que fuera su amiga, pues decía que era una mala influencia. Así que siempre nos veíamos en el parque y andábamos en nuestras bicicletas por todo el barrio. En ocasiones, nos aventurábamos más allá, hasta los límites de la ciudad y explorábamos la carretera aledaña, y el río seco que ahora servía de basurero para los vecinos cercanos. Ahí siempre encontrábamos algo interesante, desde muebles y objetos con los cuales jugar, hasta los cadáveres de animales. Sin embargo, esas exploraciones recreativas cambiaron cuando encontramos un pie humano. La primera reacción que tuvimos fue huir y no ir en varios días al basurero. Obviamente no le dijimos a nadie de nuestro descubrimiento. Al pasar los días, el miedo se mitigó. Nuestra curiosidad creció hasta el punto que, aún temerosos, regresamos al basurero y comenzamos a hacer una investigación a fondo. El pie cercenado seguía en el mismo lugar, pero ya había sido víctima de la fauna local. Estaba casi en los huesos, y las moscas lo habían convertido en su nuevo hogar. Siguiendo esa línea, buscamos y escarbamos entre los montones de basura. Haciendo hoyos y abriendo bolsas logramos dar de nuevo con un espantoso y asqueroso descubrimiento. En una bolsa muy bien escondida entre los montones de desperdicios y pañales sucios encontramos cabellos con trozos de carne, dientes, ropa ensangrentada y lo que parecían ser huesos roídos. El asco y el terror fue tal que volvimos a salir huyendo. Al llegar a nuestra calle, discutimos sobre qué hacer, pero éramos niños y muy temerosos de las reprimendas de nuestros padres, al punto que decidimos ser nosotros mismos los investigadores de aquel caso. Comenzamos a señalar sospechosos, posibles víctimas. Hablamos incluso del chupacabras o el monstruo del armario. Insisto, éramos solo 2 niños sin supervisión parental y una gran imaginación. Finalmente, llegamos a nuestro sospechoso más real, el señor Morat, un hombre mayor descendiente de inmigrantes checos que vivían a 3 casas de las nuestras. Era carnicero y su esposa, doña Susana, vendía pasteles, país y galletas en su propia casa. Eran deliciosos, sobre todo el pastel de moras. Mis papás me compraban uno el día de mi cumpleaños o en el día del niño. Ellos no tenían hijos, por ello, doña Susana siempre fue muy amable y cariñosa con nosotros, por el contrario de su esposo, el cual era un hombre malhumorado, amargado y un tanto ermitaño. Si no fuera porque tenía que hablar con sus clientes, jamás hablaría. Entre los niños corría el rumor de que no tenían hijos porque ellos mismos se los habían comido. Ese rumor era suficiente para tenerles siempre miedo y nadie nunca se acercaba a casa de los Morat. Nico y yo, creyéndonos policías, comenzamos a vigilarlos. Nos turnábamos en las noches y aprovechábamos cuando nuestros padres tenían que trabajar en el turno nocturno para poder escapar y hacer una vigilancia cerca.
Así descubrimos que durante una de las noches había ruidos extraños que venían de su cochera. Se escuchaban gritos, llantos, y en una ocasión escuché a alguien pedir ayuda. Salí corriendo de mi escondite y no quise ni siquiera ir a la escuela. Me había ganado un buen regaño y unas nalgadas ese día. Después de eso, yo ya no quería seguir con las investigaciones nocturnas. Nico se molestó conmigo y comenzó a ir él solo. Con el tiempo, cuando nos veíamos por las tardes, lo comencé a notar más serio, incluso temeroso. La última vez que nos vimos, me dijo que estaba seguro que lo que se decía de los señores Morat era cierto. Ellos no solo se habían comido a sus hijos, sino que robaban niños y los cocinaban. Es más, vendían su carne en la carnicería, y estaba seguro de que la señora Morat hacía pasteles con ellos. Decidido, dijo que iba a conseguir las pruebas de ello. Yo me negué a acompañarlo, pues yo ya no quería saber más del tema. Y esa fue la última vez que lo vi. Nico desapareció. A los pocos días comenzaron a buscarlo, y aunque yo ya sabía dónde estaba, el miedo a terminar en un pastel no me permitió hablar. Si lo hubiese hecho, hoy Nico y yo estaríamos a salvo. Pero en su lugar, decidí ir yo misma a buscarlo a la casa de los Morat. Una noche me colé a su cochera y logré entrar a su casa, la cual era un desastre. Había un persistente olor a podrido en el ambiente, y en la cocina me encontré con partes de cuerpos humanos. Cuando el horror me hizo gritar, el señor Morat apareció para hacerme callar. Cubriéndome la boca me llevó a un cuarto que tenía escaleras abajo. Este no era un sótano como tal, solo una habitación habituada como refrigerador. Ahí estaba Nico, amarrado con cadenas a un poste. Ya no tenía piernas, solo un par de muñones sangrantes. Alrededor había cuerpos de personas colgados boca abajo, abiertos en canal por la mitad, como si fueran cerdos o vacas. La impresión inicial fue tal que tuve que regresar toda mi cena. Corrí con Nico cuando el señor Morat me soltó. Mi primera reacción fue querer liberarlo. Él lloraba e intentaba hablarme, pero tenía la boca cubierta con varios metros de cinta adhesiva. De repente sentí un fuerte dolor y perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba amarrada al poste donde estaba Nico sin poder moverme ni hablar. Mi amigo ahora estaba desmayado sobre una mesa metálica, mientras el señor Morat le cortaba un brazo con una gran sierra. Intenté llorar, gritar, pero no pude, y solo llamé su atención. El señor Morat me miró con una gran sonrisa llena de malicia, y con más saña cortó el brazo de mi amigo, y no solo su brazo, lo cortó y cortó hasta que no quedó nada de Nico, solo carne y charcos de sangre. El señor Morat se fue dejándome ahí, con los cuerpos colgados y la cabeza de Nico mirándome fijamente. Su morbo fue tal que había cortado sus párpados y dejado la cabeza justo frente a mí en el suelo, solo para hacerme sufrir más. No sé cuánto tiempo estuve así, pero ya me había hecho la idea de que iba a morir. Los ojos saltones de Nico me decían que ese era mi destino por ser una cobarde. Por ello, iba a ser destazada en la misma manera que él fue cortado en pedazos, y seguramente mis padres terminarían comiéndome en un pastel hecho con mi propia carne. La puerta se abrió y quien entró fue la señora Morat, doña Susana. Llevaba una rebanada de su famoso pastel de moras y una cobija. Con desagrado, hizo a un lado de una patada la cabeza de Nico y se arrodilló frente a mí, pidiéndome disculpas por las acciones de su esposo. Puso la cobija alrededor de mí y me quitó la cinta de la boca para darme bocados de su pastel. Comí por puro miedo a que ella me hiciera algo, pero también se veía consternada. Entre voz cortada me dijo que ella tenía miedo de su esposo, pero que me ayudaría a escapar. Ese fue un gran error de ella, pues el señor Morat apareció. Enorme como era, golpeó a su mujer blasfemando, mientras doña Susana se arrinconó en una esquina con sangre en la boca. El señor Morat se fue contra mí, me tomó por el cabello y me sacudió intentando hacerme callar. Vi de cerca el cuchillo de carnicero que llevaba y cortó por detrás de mi oreja, provocando que un dolor me invadiera, conforme un líquido espeso y caliente rozaba mi piel fría.
Doña Susana entonces se abalanzó contra él, intentando salvarme de su esposo, pero solo recibió una cuchillada tras otra. Tirada en el piso la vi arrastrándose hacia mí, bañada en sangre, y el rostro colgándole en un largo pliego de piel. Ella intentó alcanzarme, con un rostro monstruoso en un último suspiro para ayudarme, cuando la cuchillada final le robó lo que le quedaba de vida. Extasiado y emocionado, el señor Morat arrancó el pedazo de cara que colgaba del cadáver de su esposa. Lo hizo con la boca, como si fuera un perro. Jugueteó con la carne en su boca hasta que se lo comió. Yo solo grité llorando y berreando, completamente aterrada, hasta que me quedé sin voz. El señor Morat devorando a su esposa es lo último que recuerdo. Después de eso es solo hospitales, médicos, abogados, policías y trabajadores sociales. Ni siquiera fuimos al funeral improvisado de Nico, pues mis padres decidieron mudarse de inmediato y con el tiempo se divorciaron. El resto de mi vida crecí en esta ciudad con mi madre y visitas esporádicas de mi padre. Después de un tiempo se dieron cuenta de que las pocas y rutinarias visitas a la psicóloga no funcionaban, así que decidieron mandarme con un psiquiatra. Así fue como conocí a Javier y terminé 3 años de terapia casándome con él para ser canalizada a las manos profesionales de su mejor amigo. Carvajal me quería exponer a todo de nuevo, revivirlo en carne propia. Era justamente por eso que Javier estaba completamente en desacuerdo. Sin embargo, ya me había decidido por fin a superarlo y enfrentar al señor Morat, el maldito carnicero que se comió a mi mejor amigo de la infancia, por lo que Javier tuvo que aceptarlo a cambio de ir preparando drogas para mí. En fin, Carvajal inició con la terapia, un poco de hipnosis con una narración externa de todo lo que yo había declarado, ambientándome en mi propia historia, y de repente vi a mi yo de 8 años jugando con aquel chiquillo pálido y delgado. Escuché a su padre ebrio maldecir, vi al perro Bull Terrier del vecino ladrándonos. Olí el caldo de pollo de mi abuela en la estufa y finalmente olí el pastel de moras y la sangre en la casa de los Morat. La sierra, los cuerpos desangrándose, los muñones de Nicolás. No pude con ello. El mismo terror, la misma sensación de muerte me invadió. El sabor a la sangre me vino a la boca. Salí del estado de hipnosis dando arcadas. El doctor Carvajal aplicó los primeros auxilios psicológicos para hacerme volver en sí. Llamó a Javier para que me llevara a casa. Me la pasé llorando todo el camino, y cuando llegamos, él me quiso dar calmantes, pero los rechacé furiosa. ¡No más drogas!, le dije, pero él me quiso obligar y terminamos discutiendo. Esa noche dormimos separados. Javier jamás había sido tan agresivo conmigo. Desde esa noche comencé a tener de nuevo pesadillas. Con todo lo sucedido en mi infancia, soñaba a Nico en un momento feliz y al siguiente ensangrentado, culpándome por haberlo dejado solo. También soñaba a la señora Susana haciendo pasteles con las personas y dándomelos de comer. Sentía que comía a bocados las piernas cercenadas de Nico, con cada rebanada. Despertaba a gritos, empapada en sudor y orines. Era como volver a tener 8 años y sentir la fragilidad y el abandono de nuevo. Afortunadamente, a diferencia de cuando era niña, tenía ahora a Javier, quien me consolaba y me daba terapia para recuperarme. Seguí yendo a las sesiones con el doctor Carvajal, mientras Javier siguió trabajando en su nueva fórmula. Discutíamos cada vez más, e incluso comenzó a hacerlo con su amigo, pues Carvajal estaba convencido de que su terapia daría frutos. Lo escuchaba darle argumentos a mi esposo de que estaba haciendo grandes progresos conmigo, mientras Javier solo mencionaba que desde que comencé con él y dejé los medicamentos, yo ya no dormía. Mis pesadillas se habían tornado en alucinaciones. Ahora veía al señor Morat en mi cocina, a la señora Susana bañada en sangre y a Nico arrastrarse por la sala dejando un camino de sangre tras él. Javier dijo que estaba volviéndome psicótica y Carvajal le pidió que me apoyara, que apoyara la terapia. También se lo pedí yo, pero él se negaba. Jamás había sido tan renuente, tan distante. Veía en sus ojos una furia descontrolada. Intentó ayudarme. Vaya que lo intentó. Pero también intentó darme drogas en los alimentos. Cuando lo descubrí peleamos, trastes volaron por los aires,
La gota que derramó el vaso fue cuando, en un intento por hacer las paces, me llevó un pastel de moras. Lo odié profundamente y le pregunté a gritos si se estaba mofando de mí. Le tiré el pastel, lo golpeé y le grité, pero él no reaccionó. Lo estaba perdiendo. Desesperada salí corriendo en búsqueda de mi doctor. Carvajal me ayudó y habló con él. Cuando volví, Javier me esperaba con su nuevo regalo, un gatito hermoso, gris con ojos azules, al cual llamamos Ruso. Me dijo que me amaba y que me apoyaría ya no como psiquiatra, sino como un esposo devoto. Le pedí que no me obligara a tomar medicamentos de nuevo. Él lo prometió. Con el pasar de las semanas mis pesadillas fueron menguando. Ya eran extrañas las noches en las que me despertaba y Javier tenía que abrazarme hasta que volviera a dormir. Mi estado de ánimo mejoró, la ansiedad y los episodios depresivos disminuyeron. La terapia de Carvajal rindió frutos. En la hipnosis yo ya no temía, enfrentaba al señor Morat, le decía que ya no me atormentaba más. En las otras era yo quien lo acuchillaba a él, estaba feliz. Ruso ayudó también. Javier y yo habíamos decidido no tener hijos, sobre todo por el miedo de que yo no pudiera ser una buena madre debido a mi trauma de la infancia. Tengo que aceptar que eso me hizo enojar bastante con él y conmigo misma, pero con Ruso la necesidad de maternidad se sublimó. Cuidar a un pequeño ser inocente me hizo desviar la atención de lo que me aquejaba. Sin embargo, distraerme con Ruso y centrarme en mi terapia no me permitió darme cuenta a tiempo de que las cosas con mi esposo no marchaban del todo bien. En sí, Javier desistió de drogarme y de darme terapia. Me dejó solo en mi tratamiento con Carvajal y se centró en su trabajo. Se encontraba en su oficina largas horas y llegaba tarde de su trabajo. Además, comencé a notar cómo iba perdiendo peso, pues la hora de la cena apenas si picaba el plato. Lo vi perder su color vivaz, fue palideciendo, y unas profundas ojeras aparecieron debajo de sus ojos. Cuando le preguntaba si algo iba mal, siempre negaba con la cabeza y cambiaba de tema. Empecé a percibir un olor extraño en el ambiente de nuestra casa, como a ocre, a carne podrida. El olor era más intenso cuando él estaba cerca, a veces era tanto que me costaba estar acostada con él. Prefería trabajar un poco hasta que mi sueño me tumbara de verdad. Para esas fechas venía Halloween y un especial de zombies se iba a hacer en la revista. Yo fui la encargada de hacer el especial, el cual constaba de hablar sobre el primer zombie que se vio en la historia del cine, hasta las más modernas películas sobre el tema zombie. Debería de citar libros, cómics, videojuegos y demás cosas que hablaran de la cultura Z. La revista debía salir en la semana de la Noche de Brujas, así que me la pasaba todo el día en mi computadora y mis diseños. Dormía poco y Javier me tenía mi café listo. Lo dejaba encima del escritorio junto a algún panecillo. Tenía esta atención conmigo. Sin embargo, ya solo recibía eso de él. Andaba callado, distante y seguía perdiendo peso y color. Llevaba las manos vendadas y no me permitió atenderlo. Intenté tener cercanía con él, pero solo recibí evasivas y gruñidos de su parte. Eso me partió el corazón. Había descuidado mucho a mi esposo y su situación comenzó a consternarme demasiado. Como vi una gran mejoría en mí, cancelé mis próximas citas con el doctor Carvajal sin avisar de ello a Javier. Fingí ir a mis citas y en lugar de eso, fui a hurgar a su consultorio. Ya lo había hecho en la oficina de nuestro apartamento, pero salvo por unos expedientes clínicos de otros pacientes, no encontré nada de interés que pudiera decirme qué estaba sucediendo con él. A la hora de mis supuestas terapias, él se encontraba en el laboratorio, por lo que con un juego de llaves extra, entré en su consultorio y busqué en lo superficial, en las carpetas y archiveros, hasta que me topé con un cajón cerrado con llave. Encontrar la llave no fue difícil, conozco todos sus trucos, como él conoce los míos. Encontré la pequeña y plateada llave detrás del retrato de Sigmund Freud que tenía colgado en la puerta del baño de su consultorio. Así pude abrir el cajón especial, y en su interior solo había una carpeta y varios frascos sin etiqueta. Tomé la carpeta para estudiarla. Era sobre mí. La página principal, que servía como portada, tenía una fotografía mía de cuando comencé a tomar terapia con él,
y mi nombre debajo de ella con la leyenda: diagnóstico: trastorno esquizotípico de la personalidad con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Leí mi propio historial clínico, cosa que él jamás me mostró por ética profesional. Leer todo lo que tras años de terapia había sido diagnosticado en mí y la cantidad de recetas médicas me llenó de náuseas. Me enojé, pero no con él, sino conmigo misma, y comencé a llorar. Tantos años escuchando una y otra vez lo mismo, y él nunca se rindió conmigo. Por el contrario, hasta se enamoró de mí, de una maníaca que no superaba un trauma de la infancia por la culpa de haber dejado solo a su mejor amigo. Lloré al recordar esos años de terapia, al recordar a Nicolás, la sangre, el miedo, el sabor de la carne cruda. Deseé salir corriendo a buscarlo. Necesitaba ver a mi leal esposo y arrojarme a sus brazos. Cuando un legajo de hojas se resbaló de la carpeta, eran nuevas, blancas y sin maltratar, como el resto de las hojas. El texto en ellas estaba escrito a computadora y el título en tinta roja y gruesa rezaba: Medicamento experimental psicoactivo XE3. A continuación venía a manera de introducción una explicación de lo que trataba dicho medicamento, sus componentes químicos y las reacciones que se esperaba obtener en ello. Era un nuevo fármaco en lo que estaba trabajando. Estaba sintetizado con varios químicos ya conocidos, derivados de varias plantas con reconocimiento medicinal. Leí que la fórmula se componía de una mezcla de ciertos opioides, con una nueva sustancia química desarrollada por él, a la que llamó opiriodina. La fecha de comenzar a trabajar en su producción es la misma de cuando comencé mi terapia con el Dr. Carvajal. Las siguientes semanas hablaba de su avance con la fórmula y los resultados que había obtenido con los sujetos de prueba, a los cuales adjuntaba fotografías de cuyos y chimpancés. Estas mostraban un deterioro físico de los especímenes. Debajo describía actitudes pacíficas con largos estados catatónicos. Mostraban episodios de ira descontrolada. También especificó que, como efecto secundario, los especímenes comenzaban a despedir un olor a pescado podrido. Mencionó que debía ser consecuencia de su nueva sustancia, de ahí que la llamara opiriodina, por su similitud olfativa con la piridina. Se veían demacrados los animales en aquellas fotografías, pero él aseguraba en sus notas que el nuevo fármaco era una esperanza de cura de varias enfermedades neuronales. Al final decía que comenzaría a aplicarlo en humanos. En el texto, mi esposo aseguraba que su nueva creación no solo curaría la psicosis y la esquizofrenia, sino que al regenerar el cerebro, el sistema neuronal podría ser un reseteo mental para que cualquier trauma que las personas vivieran se transformara en victoria. Todo parecía prometedor, incluso sentí un gran orgullo entremezclado con duda. Dejé el legajo junto con mi gran expediente y revisé más en el cajón. Solo frascos y jeringas vacías. Revolviendo en ello, encontré una hoja arrancada de algún cuaderno con una nota escrita a mano. Era su letra. De manera inespecífica, como si se tratara de simples ideas garabateadas, Javier escribió que había tenido un accidente al manipular la fórmula. En específico, la nota decía: Espécimen 5, rompió aguja, curar herida, realizar estudios posteriores, opiriodina, peligro. En la esquina tenía la fecha y hacía casi un mes de eso. Desde esa fecha a la actualidad fue cuando lo comencé a notar diferente, no solo en su actitud sino en su físico. Algo pasó con ese químico con el que trabajaba que comenzó a enfermarlo. No sabía qué hacer. Quería confrontarlo y decirle que ya sabía por qué estaba actuando tan raro, e incluso que teníamos que visitar a un médico, pero no quería que descubriera que estaba violando su confianza al hurgar entre sus cosas, y si se enojaba, yo iba también en mi terapia que no quería más discusiones con él que pudieran arruinar mi progreso, así que mejor decidí tomarle fotografías con mi celular a todo ese legajo y busqué al Dr. Carvajal, hice una cita con él, y mientras esperé a que llegara aquel día, mientras seguí trabajando en mi investigación para el especial de la revista, ya estaba solo afinando los últimos detalles, como las principales características físicas de un zombie
y los poderes especiales de acuerdo al tipo de virus o bacteria que lo hayan ocasionado. Russo bailaba entre mis piernas, pidiéndome de cenar, cuando Javier llegó del trabajo callado, pálido, demacrado. Sin saludarme se fue a la cocina y del refrigerador sacó la carne para la cena y la comió así, cruda. Sorprendida, fui detrás de él, solo para verlo comer con desesperación, como si tuviera días sin comer. Así se acabó los 4 pedazos de carne, hasta lamió la sangre que quedaba en el plato. Preocupada le pregunté si se sentía bien, pero solo me miró con ojos amarillentos, mientras un aroma insoportable se desprendía de él. No me respondió, solo pasó por un lado de mí y el olor me provocó náuseas. Lo perdí de vista cuando entré en el baño. Aterrada quise llamar a mi doctor, pero Carvajal no respondía. ¿A quién le hablas? Escuché detrás de mí. Mi esposo me miraba desde el baño. Estaba desnudo del torso. La imagen de verlo ahí, con la luz de la lámpara del espejo alumbrándolo, le dio una imagen aterradora. Su piel estaba verdosa, acartonada y pegada a los huesos de sus costillas. A mi editor. Le mentí mientras temblaba. Mi esposo parecía un zombi. Y aunque no me quise mentalizar a creer que de verdad se estaba convirtiendo en uno al hacer la conexión con su medicamento experimental, lo que se suponía debería de generar en la mente y el accidente que sufrió con él, me hizo pensar que lo que pasaba en la ficción le estaba ocurriendo a él en realidad. El día de mi cita con el doctor Carvajal por fin llegó, y puntual estuve con él. Me salté las cordialidades y fui directo al grano. No iba a verlo por terapia. Afortunadamente, yo me encontraba increíble. Mis pesadillas con mi pasado ahora eran pesadillas conmigo siendo devorada por mi propio esposo. Pero ese no fue el tema central de mi visita. Le mostré las fotos que tomé al documento de Javier y le conté de sus recientes actitudes y los cambios físicos que había sufrido. Carvajal me escuchó atento, pero podía ver en sus ojos una gran consternación. Me miraba con intriga y pude ver que no me creía. Lo reté a que fuera conmigo, que me acompañara a mi departamento y viera con sus propios ojos a mi esposo. No lo hizo. Por el contrario, me aseguró que el estrés del trabajo, el tema que manejaba y no dormir lo suficiente me estaban haciendo ver y sentir cosas que no eran reales. Me enojé con él. Yo sabía que no estaba alucinando y lo dejé con las palabras en la boca. Pensé en ir a buscar a Javier. A esa hora estaría en el laboratorio. Ahí lo encontraría. Y tendría las pruebas suficientes para que Carvajal me creyera. En mi camino al laboratorio, recibí una llamada del portero de nuestro edificio. Me dijo que tenía rato intentando localizarme, puesto que los vecinos se estaban quejando de que mi esposo estuviera haciendo un gran escándalo en el departamento. Además, había sido brusco con doña Patty, la vecina de un lado, e incluso fue ella quien pidió que me llamaran, pues lo vio bastante enfermo. El corazón se me hizo pequeño. Yo sabía que algo andaba muy mal con él, que mi esposo se estaba convirtiendo en algo monstruoso. Quise volver por Carvajal, pero estaba más cerca de casa que del consultorio, así que temerosa por lo que encontraría, fui en búsqueda de mi esposo. Al llegar, don Chepe, el portero, me estaba esperando para darme detalles de lo sucedido. Los vecinos no habían salido, solo escuchaban el escándalo. Solo doña Patty, que regaba su planta del corredor, lo vio llegar. Dijo que se tambaleaba y gruñía, incluso que se abalanzó sobre ella, que fue gracias a sus gritos que don Chepe logró quitárselo de encima y que mi esposo furioso se metió en nuestro apartamento. Ahí fue cuando escucharon cómo rompía y golpeaba cosas. No quisieron llamar a la policía por respeto a que siempre habíamos sido buenos vecinos. Mejor habían optado por llamarme a mí, a ver si yo podía controlarlo. Les agradecí con demasía que no llamaran a la policía, pues pese a que mi esposo ya no era mi esposo, no lo quería exponer al público. Es un error, del cual me arrepiento muchísimo. De haber llamado a la policía, hoy no estaría en esta lamentable situación. Una vez más, mi cobardía puso en peligro a todos. Entré al departamento. Todo estaba oscuro y en silencio. Cerré la puerta detrás de mí, dejando afuera a don Chepe y a doña Patty. Encendí la luz de la sala. Estaba hecha un desastre. La televisión estaba rota en el piso
junto a los adornos de cristal y los cuadros de las paredes. El sillón estaba desgarrado, las puertas igual, pero no había rastros de Javier a primera vista. Con paso tembloroso y cauteloso me fui adentrando en el departamento, procurando no hacer ningún ruido de más que alertara de mi presencia más allá de la puerta cuando la cerré. El olor a carne podrida persistía en el ambiente y las náuseas me invadieron junto a las ganas de vomitar cuando escuché algo en nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta y el interior oscuro, pero podía escuchar gruñidos y un chapoteo extraño. Tomé un cuchillo que estaba en la barra de la cocina y lentamente fui hasta la habitación. Abrí despacio la puerta, rezando para que dejara de rechinar. La luz de la sala iluminó el interior. Con ella pude ver la grotesca criatura encorvada en el suelo que devoraba con gran desesperación y entusiasmo un enorme trozo de carne cruda. ¿Javier? ¿Amor? Le hablé. Javier dejó de comer y me miró. Su rostro estaba desencajado, huesudo, lleno de sangre. Sus ojos eran solo dos esferas vidriosas amarillentas que habían perdido su hermoso color miel. Olisqueó el aire. Ya no era capaz de verme, pero sabía que estaba ahí. Se puso de pie. El cuerpo extremadamente delgado y amoratado se puso frente a mí y soltó lo que estaba devorando. Con sumo horror, vi cómo solo quedaban piel y sangre de mi amado y hermoso ruso. Grité de la impresión. Eso alertó a Javier, quien se me echó encima. Quise correr, pero él fue más veloz que yo. Me derribó. Ahora estaba sobre mí y yo luché con él. Su aliento fétido bañaba mi rostro, mientras su saliva sanguinolenta escurría de su boca en sus intentos fallidos por morderme. Con las fuerzas que tenía, intenté quitármelo de encima hasta que logré hacerlo. Giré en el suelo, alcanzando el cuchillo que solté cuando comencé a correr. En el camino, mientras lo hacía, me atrapó de nuevo, y esta vez no pude esquivarlo del todo. Su boca se apretó con fuerza en mi antebrazo, haciéndome pegar un alarido de dolor. Lo vi arrancarme un pedazo de carne para tragarlo de un solo bocado. Aproveché esto para irme contra él con el cuchillo en la mano. Lo clavé en su cuello y cayó al suelo. Una vez ahí, saqué el cuchillo y volví a clavarlo ahí, luego en su cara una y otra vez, hasta que solo fue una masa amorfa de sesos y sangre. Envuelta en pánico y llanto, me alejé del cadáver putrefacto que se había convertido en mi esposo. Envuelta en pánico y llanto, me alejé del cadáver putrefacto en que se había convertido mi esposo. Escuché a don Chepe llamar a la puerta, pero no respondí. No tenía cabeza para responder. Se estaba apoderando de mí una nueva crisis de ansiedad, y solo pude llorar e intentar respirar, hasta que en algún punto me quedé dormida. Cuando desperté, ya era de día. La luz del sol, que lograba colarse por las ventanas, iluminaba el cuerpo ya sin vida de mi esposo en el suelo de la sala. Me acerqué a gatas a él, temerosa de que de alguna extraña manera siguiera con vida. Estaba tan destrozada su cabeza que definitivamente la criatura horrenda en la que mi esposo se había convertido había dejado de vivir. Aún con ese alivio me aterré. Mi esposo estaba muerto, y yo fui quien lo mató. Pero no solo era eso, me había mordido. ¿Y si eso me convertía en algo semejante a él? El largo historial sobre muertos vivientes en la ficción me hacía tener la certeza de que yo iba a tener el mismo terrible destino. Ese maldito fármaco en el que trabajaba, ese maldito medicamento milagroso antitraumas que había generado reacciones agresivas en los animales de prueba, lo llevó a él a tener las mismas reacciones. ¿Por qué no se dio cuenta a tiempo de que lo que estaba creando era un horror contra la naturaleza? Ahora mi esposo estaba muerto, y yo seguramente seguiría el mismo destino. Pensé en acudir a Carvajal, pero desistí. No me creyó la última vez que lo vi. Sin el fármaco a la mano, y sin las pruebas físicas de mi esposo y lo que se había convertido, no tenía pruebas para respaldar mi historia. El doctor Carvajal creería que fui yo quien atacó a mi esposo y lo mató sin explicación alguna. No me iba a arriesgar a quedar como una loca una vez más. Decidí mejor quedarme aquí, junto al cadáver de mi esposo y de Russo, y ver si en mí habría los mismos resultados.
Cubrí con una venda mi herida que comenzaba a supurar, como si tuviera varios días expuesta. Tomé unas sábanas y envolví el cuerpo de mi esposo y lo arrastré al baño. Sellé con cinta la ventana y el espacio por donde se pudiera colar el olor a muerte. Limpié la sangre, recogí el desastre, mientras iba notando cómo mi cuerpo comenzaba a cambiar. No sabía si era el olor del cuerpo de mi esposo terminando de descomponerse en el baño o de verdad era yo. El olor putrefacto se apoderó de todo el departamento. A donde iba yo me acompañaba ese olor. Noté que no importaba si tomaba agua o comía algo dulce, el mal sabor de boca ya era algo constante. Partes de mi piel se sentían duras como piedra. Cuando miré mis ojos en el espejo, una mancha café apareció y uno de mis dientes cayó de mi boca completamente podrido. Ya no me quedó más duda. La mordida me había infectado. Javier me había infectado y me estaba convirtiendo en un maldito muerto viviente. A los 2 días, noté una mancha verde en mi abdomen. Tenía gases intestinales pestilentes y mi apetito decreció. No podía probar bocado alguno sin vomitar de inmediato. Comida molida, con sangre o coagulada y bilis negras salían por mi boca. Comencé a sentir fuertes dolores intestinales y una diarrea explosiva que se adueñó de mí. Toda esa noche me la viví en el baño entre vómitos negros y diarreas sanguinolentas. Me invadió una extraña recuperación de apetito, pero no tuve hambre de comida normal. No quería fruta, ni pasta, ni pizza. No. Deseaba carne cruda y fresca. Lloré cuando descubrí que el hambre se estaba apoderando de mí. Luché contra el impulso, pero no pude resistirme. Me arrastré al cuerpo putrefacto de mi esposo y arranqué un pedazo de carne. No estaba fresca, ya no tenía sangre y se había emblandecido demasiado, pero aún así estaba deliciosa. Mi esposo estaba delicioso. Cuando la razón volvió a mí, retrocedí víctima del pánico. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba convirtiendo? No podía seguir así. No podía seguir devorando los restos de mi esposo. Pero ese impulso por comer me embriagaba. Sigue siendo grande. Estoy hambrienta y ya no puedo controlar el hambre. Me he encerrado. He puesto llave y candado a la puerta principal. Por suerte, las ventanas tienen protectores exteriores. No podré escapar por ellas si la razón me abandona y me domina el impulso por alimentarme. Tiré las llaves por el retrete y me he amarrado con vendas a la pata de la cama. Tengo 5 días muriendo. Mi cuerpo sigue sufriendo los estragos de la muerte. Mi piel se ha tornado violácea. Mi cabello ha comenzado a caer a puños y noto en mis ojos una fina capa blanquecina que de a poco me va dejando ciega. Ya casi no me responde mi cuerpo a voluntad. Tengo movimientos involuntarios, pero no obedece a las órdenes simples y conscientes. Me muevo por inercia. Reacciono al más mínimo sonido, y mi cuerpo desea salir corriendo a él sin que yo pueda controlarlo. Amarrarme fue una excelente idea. Mis manos pueden rasgar, pero se rehúsan a escribir. Me está costando mucho escribir estas últimas líneas. El hambre es fuerte, la necesidad de alimentarme es mayor. ¿Suicidio? Eso pasó por mi mente, no lo dudes, pero si me suicidaba, ¿qué pruebas tendrían de mi inocencia? ¿Qué evidencia habría de la verdad? Tienes que encontrar el fármaco que Javier desarrolló y destruirlo. Busca al doctor Carvajal, él te ayudará. Esto que consumió a mi esposo y ahora a mí no puede esparcirse. Duele demasiado el hambre. Mi garganta está seca. Mi lengua está muerta. De poco a poco voy perdiendo la conciencia. De a poco voy olvidando. No sé quién soy. No sé. 2 de noviembre del año en curso. Dr. Jonas Carvajal Carrillo, Director General del Hospital Psiquiátrico San Pedro. Declaración. El 29 de octubre fui contactado por la Policía Estatal. El comandante de homicidios me llamó en una emergencia por un caso especial que yo estaba tratando. Se trata de mi más reciente paciente, la señorita Essie Rosan, que tras ser canalizada por mi colega, también amigo el Dr. Javier Gatzen,
Comencé a darle terapia de hipnosis por exposición. El diagnóstico original de mi colega fue trastorno esquizotípico de la personalidad con un fuerte estrés postraumático, ya que la paciente en cuestión es superviviente de El Caníbal de Los Ángeles, un asesino en serie que junto con su esposa asesinó y canibalizó a un total confirmado de 45 personas, entre ellos niños, por lo que se cree que el nombre que se le dio se refería a los niños asesinados cuando en realidad se refiere al nombre del barrio donde llevaron a cabo los actos criminales. La señorita Rosan fue la única en dar testimonio de los actos inhumanos llevados a cabo por esta pareja de origen checo. Encerrada en su sótano habituado como refrigerador, fue testigo de cómo el caníbal de Los Ángeles asesinó a su mejor amigo de la infancia y por demás la obligó a alimentarse de él, hasta que la propia esposa del hombre lo delató. La policía logró encontrar con vida a la que en aquel entonces solo era una pequeña niña. El caníbal, en cambio, cometió suicidio antes de ser capturado. La culpa por no delatar a tiempo a los captores de su amigo y presenciar su muerte llevó a la señorita Rosan a sufrir de efectos graves de estrés postraumático, tales como terrores nocturnos, ataques de pánico y ansiedad maníaco-depresiva. Mi colega trató esto durante años con terapia básica basado en la evitación y la prescripción de fuertes fármacos. Al llegar el caso a mis manos, desistí de la medicación. Llevé a cabo solo una terapia de exposición. Un desacuerdo entre colegas y una corrupción a la ética profesional llevó a mi colega, el Dr. Gadsden, a administrar un nuevo fármaco experimental a ocultas mías y de la paciente, lo cual, aunado a una precoz terapia, en mi error por creer que la hipnosis exponencial era la alternativa para ella, condujo a un serio brote psicótico en la paciente que, aunado a su trauma infantil y su obsesión por lo paranormal, la llevó a distorsionar la realidad y entremezclarla con su trabajo. Esto ocasionó que sufriera graves alucinaciones y constantes delirios, desarrollando un caso atípico de síndrome de Cotard, donde la paciente no solo creyó que su esposo se había convertido en una especie de muerto viviente, sino que ella misma se estaba muriendo en vida hasta convertirse en uno. Al hacer acto de presencia en el departamento donde vivían en matrimonio el Dr. Gadsden y la señorita Rosan, encontré la grotesca imagen de un decapitado cuerpo que en vida respondió al Dr. Gadsden y amarrada a la cama, inmersa en un fuerte shock psicótico, la señorita Rosan. Mis estudios y análisis tanto de la escena como de la carta que dejó la paciente, antes de sumergirse por completo en su estado disociado, determinó que mi colega se encontró con la paciente en un estado de estrés descontrolado. Tras haber devorado su propia mascota, lo atacó, por lo que el Dr. Gadsden intentó inyectarle con un calmante. En el acto ella misma se provocó la herida en el antebrazo, que en su declaratoria refiere que había sido su esposo. Las pruebas odontológicas demuestran que se trata de su propia dentadura. Mi colega tuvo éxito en inyectar el calmante, sin embargo, debió confiarse de ello y se convirtió en la víctima mortal de su propia esposa. Essie asesinó y canibalizó a su propio esposo, creyendo fervientemente que se estaba convirtiendo en un tipo de zombie. Tras el incidente, la señorita Rosan fue recluida en el aula de máxima seguridad del Hospital Psiquiátrico San Pedro. Por su propia seguridad y la de los médicos y enfermeros que la tratamos, se le ha colocado una camisa de fuerza, así como un bozal, ya que tiende a atacar y morder a todos los que entran, así como a autoinfligirse heridas para arrancarse los dientes, cabello y uñas. Se niega a probar bocado alguno. Essie mantiene un estado catatónico cuando no es expuesta a ningún estímulo, y reacciona de manera violenta cuando alguien entra en la habitación donde se encuentra. Mi diagnóstico es que la paciente ha desarrollado un trastorno disociativo de la personalidad con dismorfia corporal, generando un nuevo trastorno, al cual he llamado síndrome zombie, con una variante del poco común síndrome de Cotard. La paciente sí expide un aroma a pescado en mal estado, pero esto es en consecuencia del fármaco experimental opiriodina, desarrollado por el Dr. Gadsden. Las pruebas químicas sobre el fármaco no son concluyentes, sin embargo, tengo la esperanza médica que una vez que su cuerpo deseche por completo el químico, y con la administración de otros fármacos de baja potencia, puedo llevar a cabo en ella una terapia para tratar de regresarla a la normalidad. Por el momento se mantendrá en observación clínica constante. ¿Quién diría que el hospital tendría su propio muerto viviente? Essie es, al menos mentalmente, un muerto en vida.
Un caso tanto lamentable como interesante. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.